Buenos días, nosotros hoy le vamos a hablar sobre el test de Daniels, goniometría y movimientos con sus músculos con origen e inserción de las extremidades superiores e inferiores. Bueno, yo les voy a hablar sobre los movimientos que hace la escápula. En este caso, les voy a hablar sobre la elevación de la escápula. Ya, los músculos que aquí se ven involucrados es el trapecio, fibras superiores, que se origina de la protuberancia occipital externa y línea nucal superior del occipital, y se inserciona en el tercio lateral de la clavícula. El elevador de la escápula, que se origina de C1 en la apófisis transversa de C1 a C4 y se inserciona en el ángulo superior de la escápula. Y por último músculo involucrado tenemos los romboides, que el romboide menor se origina de C7 a T1 y se inserciona en el borde vertebral de la escápula por encima de la espina, mientras que el romboides mayor se origina de T2 a T5, en la apófisis espinosa de T2 a T5, y se inserciona en el borde vertebral de la escápula y por debajo de la espina. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los músculos que intervienen en la depresión de la escápula. Haz una depresión de escápula. Ok. Aquí los músculos que hemos involucrados es el trapecio, fibras inferiores, que se origina en la apófisis espinosa de T6 a T12 y se inserciona en la espina de la escápula. El pectoral menor, que se origina de la tercera a la quinta costilla y se inserciona en la apófisis coracoides de la escápula. Y por último músculo tenemos el serrato anterior, que se origina de la primera a la octava costilla o de la primera a la novena costilla y se inserciona en el borde vertebral y ángulo inferior de la escápula. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los músculos que se han involucrados en la retracción de la escápula. Haga el movimiento de retracción. Ya, aquí los músculos que se han involucrados es todo el trapecio con sus ambas fibras superiores, fibras inferiores y las fibras medias, que se originan en la apófisis espinosa de T1 a T5 y se inserciona en el acromion de la escápula. Y el romboides, el mayor y el menor, que ya les dije dónde se originaba y se insercionaba. Ahora el movimiento que le vamos a ver los músculos que están involucrados es la protracción de la escápula. Haga el movimiento de protracción. Ya, aquí los músculos que vemos que están involucrados es el pectoral menor y el serrato anterior. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los músculos que involucran en el movimiento de rotación superior, que es el trapecio y el serrato anterior, mientras que en rotación inferior los músculos que están involucrados es el romboides y el elevador de la escápula. ¿Qué es el test Daniels? El test Daniels es una herramienta utilizada para medir o evaluar la fuerza de un músculo o un grupo muscular. Esta se basa en la aplicación de una resistencia manual opuesta a la contracción de un músculo o un grupo muscular. La escala del test de Daniels utiliza una puntuación del 0 al 5 que se define de la siguiente manera. En el grado 0 no hay respuesta muscular. En el grado 1 el músculo se contrae pero no hay movimiento. En el grado 2 el músculo se contrae y efectúa el movimiento pero sin resistencia, pues no puede vencer a la gravedad. 3. El músculo puede efectuar el movimiento en contra de la gravedad como una resistencia única. 4. En el grado 4 el músculo se contrae y efectúa el movimiento completo en toda su amplitud
en contra de la gravedad y con una resistencia moderada. Y como el nivel 5, el músculo se contrae y efectúa todo el movimiento con una resistencia manual máxima. Bueno, yo les voy a hablar sobre el test Daniels en el hombro. En este momento vamos a hacer el grado 5 en el test Daniels en el movimiento del hombro en flexión. Realice una flexión de hombro. Ya. De nuevo. Ya. Los músculos que evaluamos en la flexión es el deltoides, fibras anteriores, que se origina en la extremidad acromial de la escápula y se inserciona en la tuberosidad del tobillo del húmero, que es este. Aquí. El bíceps braquial en sus ambas cabezas, la cabeza corta se origina en la apófisis coracoides y se inserciona en la tuberosidad del radio. Mientras que el bíceps braquial, cabeza larga, se origina en el tubérculo mayor por encima en el tubérculo por encima de la cavidad glenoidea de la escápula y se inserciona en la tuberosidad del radio. El pectoral mayor, fibras claviculares, que se origina en el esternón y se inserciona en el tubérculo mayor. Y el coracobraquial, que se origina en la apófisis coracoides y se inserciona en el tercio medio, se origina en la parte media de la superficie medial del cuerpo del húmero. No, ahora vamos a hacer el test de Daniels en su grado 4, que vamos a evaluar el movimiento, pero con una resistencia moderada. De nuevo realizo la flexión de hombro. Ya. Para el grado 3 lo que vamos a hacer es que el paciente realice una flexión de brazo, pero sin resistencia. Realizo una flexión de hombro. De nuevo. Bueno, para el nivel 2, 1 y 0 vamos a poner al paciente de cúbito lateral para que lo haga a resistencia a la gravedad. Pónganse el cúbito lateral. Realice una flexión de hombro en su brazo izquierdo. De nuevo. Bueno, y lo que vendría a ser en el grado 1, el músculo se contrae, pero no tendría movimiento. Mientras que en el grado 0 no tendría ningún movimiento, ni tampoco el músculo tampoco se contraiga. Bueno, yo les voy a hablar sobre la goniometría del hombro, en este caso de la flexión del hombro. El fulcro debe ir en la misma línea que el tubérculo mayor, mientras que el brazo móvil debe seguir el movimiento acá del brazo y el brazo fijo debe quedarse paralelo a lo que sea al húmero. Tubérculo mayor, colocamos aquí y realizamos el movimiento. Decimos al paciente que realice una flexión de hombro. Una flexión de hombro. En este caso nos dio 160 grados y mientras que en el AO nos recomiendan de 0 a 150 grados o de 0 a 170 grados, mientras que en el LAOS nos recomiendan de 0 a 180 grados. Bueno, ahora les voy a hablar sobre lo que es el test Daniels en la extensión del hombro con sus músculos con origen e inserción. En este grado haremos el grado 5, que los músculos que vamos a evaluar serán el deltoides, fibras posteriores, el dorsal ancho, con el pectoral mayor, fibras costales y el redondo mayor. Realiza una extensión de hombro. Realiza. De nuevo. Ya.
los músculos que que se ven involucrados en estos movimientos, el deltoides, fibras posteriores, que se origina en la espina de la escápula y se inserciona en la tuberosidad deltoidea del húmero. El dorsal ancho, que se origina en la apófisis espinosa de T7 a L5 y se inserciona en el surco intertubercular del húmero. El redondo mayor, que se origina en el ángulo inferior de la escápula y se inserciona en el labio lateral, labio medial del surco intertubercular del húmero, y el pectoral mayor, fibras costales, que se origina en el cartílago de la segunda a la sexta costilla y se inserciona en el surco intertubercular, surco lateral intertubercular del húmero. Para hacer el movimiento, para hacer el test de Daniels en el grado 4, le vamos a pedir al paciente que realice una extensión del hombro con una fuerza moderada. Realice una extensión del hombro. De nuevo. Ya. En el grado 3, le pediremos al paciente que realice una extensión del hombro, pero sin resistencia. Realice una extensión del hombro. De nuevo. Ya. En el test Daniels, en el grado 2, nosotros vamos a ayudar al paciente para que pueda hacer el recorrido. Realice una extensión del hombro. De nuevo. Ya. Y en el grado 1 no podría realizar el movimiento, pero los músculos se contraerían, y en el grado 0 ni se contraen los músculos ni hay movimiento. Bueno, ahorita les voy a hablar sobre lo que es la extensión del hombro con su goniometría. Pues bueno, en este caso el paciente debe estar de cúbito prono y pondremos el fulcro en lo que viene a ser paralelo al tubérculo mayor. El brazo fijo debe quedarse paralelo a lo que viene a ser el húmero y el brazo móvil seguirá el movimiento del brazo. En este caso encontramos el tubérculo mayor y le pedimos a nuestro paciente que realice una extensión del hombro. Realice una extensión del hombro. En este caso a nuestro paciente tiene un registro de 50 grados, mientras que en el AO es el registro de 0 a 40 grados y en el AOS de 0 a 50 grados. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre el test Daniels en la abducción. Aquí los músculos que se ven involucrados es el deltoides en todas sus fibras, pero como ya les nombré las fibras anteriores y las fibras posteriores, solo les voy a nombrar las fibras laterales, que se originan en el acromion de la escápula y se insercionan en la tuberosidad deltoidea del húmero. El supraespinoso, que se origina en la fosa supraespinosa de la escápula y se inserciona en el tubérculo mayor del húmero. Y el pectoral mayor, todas las fibras del pectoral mayor. Bueno, en el test de Daniels grado 5 le vamos a pedir al paciente que realice una abducción del hombro con resistencia manual. Realiza una abducción. Ya, regresa. De nuevo. Ya. En el grado 4 vamos a hacer una resistencia moderada. Realice el movimiento de abducción. De nuevo. En el grado 3 el paciente lo hará sin una resistencia. Bueno, en el test Daniels grado 2 le vamos a pedir al paciente que se acueste de cúbito supino. Bueno, aquí el paciente lo hará en una resistencia por la gravedad. Realice una abducción. Bueno, en el test Daniels, en el grado 1, el paciente no podría hacer la abducción, pero, no podría mover, no podría hacer el movimiento, pero sí tuviera una contracción muscular, mientras que en el grado 0 el paciente no tendría ni contracción muscular ni movimiento. Bueno, en este caso es hablar sobre lo que viene a ser la abducción del hombro y la goniometría.
En este caso, el fulcro iría en la parte anterior del acromión, por aquí, y el brazo fijo seguiría el recorrido. Le pedimos al paciente que realice una abducción, En este caso, a nuestro paciente le da 170 grados, mientras que en el AO se recomienda que va de 0 a 160 o 180 grados, mientras que en el LAOS va de 0 a 180 grados. Bueno, ahorita les voy a hablar sobre la aducción en el hombro. Los músculos que van a estar involucrados es el pectoral mayor en sus ambas fibras, el bíceps braquial, cabeza corta, el dorsal ancho, el redondo mayor y el coracobraquial. En este caso, para hacer el test Daniels en el grado 5, el paciente tiene que estar de cúbito supino y le vamos a pedir al paciente que realice una aducción. De nuevo. En el grado 4, el paciente realizará la aducción con una fuerza manual moderada. En el grado 3, el paciente realizará una aducción, pero sin resistencia. Realiza una aducción. De nuevo. Y en el grado 2, nosotros vamos a ayudar al paciente a realizar la aducción. Realice una aducción. De nuevo. Y en el primer grado, el paciente no podrá realizar el movimiento, pero sí tendrá contracción muscular, mientras que en el grado 0 no tendrá ni contracción muscular ni movimiento. Bueno, ahora les voy a hablar sobre lo que es la aducción del hombro y su goniometría. El fulcro va a ir en la parte anterior del acromión, mientras que el brazo fijo va a ir en la línea media axilar y el brazo móvil seguirá el lumbar. Buscamos el acromión y lo encontramos. El brazo móvil está en la línea axilar y ahora le pedimos al paciente que realice una aducción. En este caso, a nuestro paciente le dio 25 grados y en el AO se recomienda de 0 a 30 grados. Bueno, ahora les voy a hacer un ejemplo de rotación interna con el test Daniels. Es que los músculos que están involucrados es el dorsal ancho, el redondo mayor, el deltoides fibras anteriores, el subescapular, que se origina en la fosa subescapular de la escápula y se inserciona en el tubérculo menor. Y por último, el pectoral mayor. Bueno, en este caso le pediremos a nuestro paciente que se coloque de cúbito prono y que haga una rotación interna. De nuevo. Ya. En el grado 4 haremos una resistencia moderada. En el grado 3, el paciente hará el movimiento sin una resistencia. Bueno, vamos a hacer el test Daniels en el grado 2. Para este caso le diremos a nuestro paciente que se coloque de cúbito supino. Colóquese boca arriba. Le pondremos el brazo así y le pediremos que realice una rotación interna. De nuevo. Ya. Y en el grado 1 y 0 el paciente no contraerá, en el grado 1 no contraerá algún músculo o grupo muscular y no tendrá movimiento, mientras que en el grado 0 no contraerá músculo ni tendrá movimiento. Bueno, en este caso yo les voy a hablar sobre la goniometría en la rotación interna. En este caso el fulcro debe estar, se pondrá en el olecranon y
codo debe estar flexionado a 90 grados. Realice una rotación interna. En este caso nos da 80 grados, mientras que en el AO nos recomienda de 0 a 70 grados y en el AOS nos recomienda de 0 a 70 grados también. Bueno, ahorita voy a hablar sobre la rotación externa en lo que viene a ser el hombro y los músculos que están involucrados. Los músculos que están involucrados es el deltoides, fibras posteriores, el infraespinoso, que se origina en la fosa infraespinosa de la escápula y se inserciona en el tubérculo mayor, y el redondo menor, que se origina en el borde lateral inferior de la escápula y se inserciona en el tubérculo mayor. Bueno, para realizar el test Daniels en el grado 5, le pediremos al paciente que se ponga el cúbito prono y le daremos una resistencia manual. Realice una extensión externa. De nuevo. Ya. Para el grado 4 le daremos una resistencia manual, pero una resistencia manual moderada. En el grado 3, el paciente hará el movimiento, pero sin una resistencia. Realiza el movimiento de rotación externa. En el grado 2, le pediremos al paciente que se ponga un poquito más al borde de la cama para que pueda hacer el movimiento de rotación externa. Haga el movimiento de rotación externa. Ya. Y en el grado 1 y 2, el paciente no... Bueno, en el grado 1 el paciente no tendría movimiento, pero tendría una contracción muscular, mientras que en el grado 2, en el grado 0, el paciente no tendría ni movimiento ni contracción muscular. Bueno, ahora voy a hablar lo que es la goniometría en la rotación externa. El fulcro va a ir de nuevo en el écrano y el brazo debe estar flexionado a 90 grados. Bueno, el codo debe estar flexionado a 90 grados. Realiza una rotación externa. En este caso nuestro paciente le dio 90 grados, mientras que en el AO se recomienda de 0 a 70 grados y en el AOS de 0 a 90 grados. Vamos a explicar lo que es la geniometría de la articulación del codo. Recordemos que la articulación del codo tiene 4 movimientos, que son movimiento de flexión, movimiento de extensión y movimiento de pronosupinación. Las partes de un geniómetro son el eje, que es la parte que va a rotar prácticamente, el brazo fijo y el brazo móvil. Para la medición de la flexión de la articulación del codo, el eje debe estar ubicado en el epicóndilo lateral del húmero, el brazo fijo debe estar ubicado en dirección al hueso del cúbito y el brazo móvil debe estar ubicado en dirección a la línea imaginaria del quinto metacarpiano o el metacarpiano del dedo meñique. Los rangos de movimiento normal de la flexión son de 0 a 150, tanto de la escuela de la AO como de la escuela de la AOS. Se coloca el eje sobre el epicóndilo del húmero, el brazo fijo en dirección al hueso del cúbito y el brazo móvil en dirección al quinto metacarpiano, y se le pide al paciente que haga la flexión. Y vemos que es de 0 a 150 grados. Para la extensión del brazo, el paciente también se debe encontrar en decúbito supino, pero sin embargo la escuela de la AAOS nos menciona que va a ser de 0 grados, a excepción de la escuela de la AO que nos mencionaba que va a ser de 0 a 10 grados con un movimiento pasivo, pero solo en personas laxas. Bien, continuando con lo que es la articulación del codo, vamos a realizar la geniometría en la pronación y la supinación del mismo. Para esto el paciente debe estar sentado, la articulación del codo debe estar a 90 grados y el antebrazo y la muñeca deben estar en posición 0 o en posición neutra. Para el uso del geniómetro, en este caso, el brazo fijo debe estar alineado con la línea imaginaria del húmero.
Para la pronación se va a tomar como punto de referencia la apófisis estiloides del radio, y el brazo fijo va a seguir lo que es la cara dorsal de la palma. En la pronación nos dice la escuela de la AO, que es de 0 a 90 grados, y la escuela de la AAOS, que es de 0 a 80 grados. En la supinación, el paciente también se debe encontrar sentado con la articulación del codo a 90 grados y la muñeca y el antebrazo en posición 0, en posición neutra, y se realiza el mismo procedimiento que para la pronación, pero en este caso el geniómetro va a estar ubicado por dentro de la palma y se va a tomar como referencia la apófisis estiloides del cúbito para ubicar el eje. El brazo fijo debe estar ubicado con la línea del húmero, y el brazo móvil debe seguir la cara palmar. Para la supinación, la escuela de la AO menciona que es de 0 a 60 grados y de 0 a 80 para la escuela de la AAOS. Con lo que es la articulación de la muñeca, esta tenemos que va a realizar 4 movimientos, que son movimiento de flexión, movimiento de extensión y la desviación radial y desviación cubital, o la abducción y la adducción. Para esto el paciente debe estar sentado y debe colocar el antebrazo sobre una superficie totalmente plana, pero la articulación de la muñeca debe de sobresalir de la misma. Para el correcto uso del geniómetro, en este caso el eje debe estar ubicado por delante de la apófisis estiloides del cúbito. El brazo fijo debe estar ubicado con el hueso del cúbito, y el brazo móvil debe estar ubicado con el quinto metacarpiano. Se le pide al paciente que haga la flexión. Y los rangos normales de movimiento en flexión son de 0 a 50 o 60 según la escuela de la AO, y de 0 a 80 grados según la escuela de la AAOS. En el caso de la extensión vendría a ser exactamente lo mismo, pero se le pide al paciente que haga la extensión de la muñeca. Sí, extiendo. Para la extensión, la escuela de lado menciona que va a ser de 0 a 35 o 60 grados, y para la escuela de la AAOS va a ser de 0 a 70 grados. Articulación de la muñeca tenemos lo que es la desviación radial y la desviación cubital. En este caso, el antebrazo debe estar apoyado sobre una superficie plana, pero la articulación de la muñeca como tal debe estar por afuera de la misma. Para el correcto uso del geniómetro, en este caso vamos a utilizar como referencia el hueso grande, que es donde vamos a ubicar el eje del geniómetro. El brazo fijo debe estar ubicado en relación al antebrazo, y el brazo móvil debe seguir el tercer metacarpiano o el dedo medio como tal. La desviación radial por acá. En el caso de la desviación radial, dice que la escuela de la AO que va a tener de 0 a 25 o 30 grados, y en el caso de la escuela de la AOS va a tener de 0 a 20 grados. Para el caso de la desviación cubital va a ser exactamente lo mismo, pero vamos a regresar a la posición 0 y se le va a pedir al paciente que haga la desviación cubital. En el caso de la desviación cubital, dice que va a ser de 0 a 30 o 40 grados según la escuela de la AO, y de 0 a 30 grados según la escuela de la AAOS. La articulación del pulgar, vamos a tener lo que es la abducción y la adducción. Para esto vamos a colocar el eje por encima de la apófisis estiloides del radio.
El brazo fijo se va a colocar con la línea longitudinal del segundo metacarpiano y el brazo móvil se va a ubicar con la línea longitudinal del primer metacarpiano o del dedo pulgar. Algo que debemos de tener en cuenta en esta articulación es que nunca se va a poder marcar cero como tal, puesto que el dedo no puede realizar una abducción, puesto que tiene los demás dedos. Se le pide al paciente que haga la abducción del mismo. Y en esta articulación va a ser de 0 a 70 grados, tanto para la escuela de la AO como para la escuela de la AAOS. Bueno, para el test de Daniels en movimientos de cadera, vamos a pedirle al paciente que se ponga en decúbito supino, y para el nivel 5 del test de Daniels, él va a realizar el movimiento con una resistencia y le vamos a pedir que realice la flexión de cadera. En el grado 4, el paciente va a realizar el movimiento con una resistencia. Y en el grado 3, el paciente va a realizar el movimiento solo, sin ninguna resistencia. Para el grado 2, el paciente va a realizar el movimiento en contra de la gravedad en decúbito lateral y le vamos a pedir al paciente que se coloque en decúbito lateral. Como el movimiento es en contra de la gravedad, nosotros vamos a ayudar a realizar el movimiento al paciente. Para el grado 1 vamos a pedir al paciente que se coloque nuevamente en decúbito supino. No va a realizar ningún movimiento, pero sí podemos palpar lo que viene siendo el músculo que va a realizar la flexión de cadera, y vamos a poder sentir la contracción del psoas ilíaco. Ahora vamos a evaluar lo que viene siendo la escala de Daniels en la extensión de cadera. Para el grado 5 vamos a realizarle el movimiento al paciente con una resistencia máxima y le pediremos que realice la extensión de cadera. En el grado 4 también va a realizar el movimiento con una resistencia. Para el grado 3 el paciente va a realizar este movimiento sin ninguna resistencia y le pediremos que él mismo realice la extensión. Para evaluar la fuerza muscular de los músculos abductores, colocamos al paciente en decúbito lateral. Fijamos a nivel de la pelvis para evitar algún tipo de compensación con la elevación de la pelvis. Y vamos a pedirle al paciente que lleve la pierna hacia arriba. Evaluamos un grado 3 sin ningún tipo de resistencia y él tiene que subirlo completamente solo. Bueno, para evaluar lo que viene siendo el grado 4, podemos poner nuestra mano por encima de la rodilla y le pedimos al paciente que eleve. Para evaluar el grado 5, podemos poner nuestra mano por encima de la articulación del tobillo y le decimos al paciente que eleve. Para evaluar un grado 2 de la abducción de cadera, tenemos que colocar al paciente en decúbito dorsal para que trabaje en un plano diferente. Desde la posición en la que nos encontramos, vamos a poner nuestra mano debajo del tobillo y vamos a acompañar el movimiento que va a realizar el paciente. Bueno, en el grado 5 de lo que viene siendo la abducción de la cadera, vamos a agarrar la pierna del paciente y la pierna que se va a ubicar abajo es la que va a realizar la abducción. Bueno, en la pierna de abajo vamos a hacer la presión sobre lo que viene siendo la parte medial del muslo y le vamos a pedir al paciente que eleve. En el grado 4 vamos a hacer lo mismo, pero ahora con una fuerza menor. En el grado número 3 le pediremos al paciente que realice la abducción de manera totalmente sola. Bueno, para lo que viene siendo el grado número 2, vamos a ubicar nuestra mano en lo que viene siendo el borde del tobillo y vamos a pedir al paciente que realice la abducción de cadera. Bueno, para el grado número 5 de la rotación interna, vamos a poner nuestra mano en el malleolo externo y vamos a hacerle una presión y que el paciente haga lo que viene siendo la rotación interna. El grado número 4 va a hacer lo mismo, pero con una presión más leve. Y en el grado número 3 el paciente realizará el movimiento solo. Para el grado número 2 colocaremos al paciente en decúbito supino y le pediremos que haga una rotación externa sin levantar la pierna. Para el grado número 5 vamos a colocar nuestra mano en el malleolo interno y vamos a pedirle al paciente que haga fuerza. En el grado número 4 va a hacer lo mismo pero con una fuerza más leve y en el grado número 3 el paciente realizará el movimiento solo. Bueno, ahora pasando a los músculos que se van a ver comprometidos en los
en los distintos tipos de movimientos. En primer lugar, los músculos que van a hacer el movimiento de flexión, estos van a ser lo que viene siendo el psoas, que este va a tener su origen en la apófisis transversa, cuerpos laterales y discos invertebrales que van a ser correspondientes a las vértebras de T12 a L5, y este va a tener su inserción en el trocánter menor del fémur. Como segundo músculo comprometido va a ser el ilíaco, que este se origina en la fosa ilíaca y este va a tener su inserción en el trocánter menor del fémur. Como tercer músculo se va a ver lo que viene siendo el recto femoral, que este se origina en la apófisis transversal, cuerpos vertebrales y discos invertebrales de T12 a L5, y este va a tener su inserción en el trocánter menor del fémur. Otro músculo que también va a ser comprometido va a ser lo que viene siendo el sartorio, que este se origina en la espina ilíaca anterosuperior y se inserta en la parte medial de la tibia a través del tendón de la conocida pata de ganso. También el tensor de la fascia lata, que este se origina en el labio anterolateral de la cresta ilíaca y se inserta en el cóndilo lateral de la tibia a través de la banda iliotibial. También va a estar comprometido lo que viene siendo el pectíneo, que este se origina en la rama superior del pubis y se inserta en la línea pectínea del fémur. El aductor largo también va a estar comprometido, que este se va a originar en la superficie externa de la rama inferior del pubis y se inserta en la línea pectínea y mitad proximal del labio medial de la línea áspera del fémur. El aductor largo también se va a ver comprometido y este se va a originar en la cresta y en la sínfisis del pubis y se inserta en el tercio medio del labio medial de la línea áspera del fémur. También va a estar comprometido lo que viene siendo el glúteo medio, que este se origina en la superficie externa del ilium entre las líneas glúteas anterior y posterior y se inserta en la superficie lateral del trocánter mayor del fémur. El glúteo menor también se va a ver involucrado y este se origina en la superficie externa del ilium entre las líneas glúteas anterior e inferior y se inserta en el borde anterior del trocánter mayor del fémur. Bueno, ahora siguiendo con lo que viene siendo la abducción, aquí se van a ver comprometidos los músculos sartorio, tensor de la fascia lata, el piriforme, el glúteo mayor, lo que viene siendo sus fibras posteriores, el glúteo medio, el glúteo menor, el gemelo superior, el gemelo inferior y el obturador interno, que su origen va a ser en la superficie inferior de la membrana obturatriz del isquion y se inserta en la superficie medial del trocánter mayor del fémur. Bueno, pasando ahora a lo que viene siendo el movimiento de la extensión, aquí los músculos que se van a ver comprometidos es el aductor largo, el aductor mayor, el glúteo mayor, que este se va a originar en la cresta ilíaca posterior, sacro y ligamento sacrotuberoso, y este se va a insertar en el trocánter mayor del fémur. También otro músculo que se va a ver comprometido, lo que es el glúteo medio, también se va a ver comprometido lo que viene siendo el bíceps femoral, que este se va a originar en la cabeza larga de la tuberosidad isquiática y cabeza corta del labio lateral de la línea éspera y se inserta en la cabeza del peroné. También se va a ver involucrado lo que viene siendo el semimembranoso, que este se origina en la tuberosidad isquiática y se inserta en la parte posteromedial del cóndilo medial de la tibia. Y el semitendinoso también se va a ver comprometido y este se origina en la tuberosidad isquiática y se inserta en la diáfisis medial de la tibia a través del tendón de la pata de ganso. Con lo que viene siendo la rotación interna, los músculos que van a estar comprometidos va a ser el tensor de la fascia lata, el glúteo medio, sus fibras anteriores, el glúteo menor, el semimembranoso, el semitendinoso, y lo que viene siendo la rotación externa va a estar por el psoas ilíaco, el ilíaco, el sartorio, el aductor corto, el glúteo mayor, el glúteo medio, lo que viene siendo sus fibras posteriores, el piriforme, gemelo superior, el gemelo inferior, obturador interno, cuadrado femoral, bíceps femoral y el bíceps femoral porción larga.
Bueno, para el movimiento de flexión colocamos el fulcro sobre el trocánter mayor del fémur. El brazo fijo se va a alinear con la línea media de la pelvis y el brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal del muslo, tomando como reparo óseo en el cóndilo femoral externo. Es importante destacar en la unión métrica que primero se va a realizar el movimiento de forma pasiva en el paciente y luego se le va a pedir que lo realice de forma activa y finalmente se va a realizar lo que viene siendo la goniometría. Bueno, para el movimiento de abducción tomamos como reparo óseo la espina ilíaca anterosuperior de la cadera, que se está examinando el brazo fijo de nuestro goniómetro. Va a ir alineado con la espina ilíaca anterosuperior opuesta. Y ahora el punto móvil va a ir alineado con la línea media longitudinal del fémur, tomando el centro de la rótula como el punto de referencia óseo. Para la aducción, tomamos los mismos puntos de referencia que la abducción. Lo que cambia en este caso es que nuestro miembro contralateral lo vamos a abrir, o sea, vamos a tener nuestro miembro contralateral en la abducción, para que la pierna determinada pueda tener un rango de movimiento posible en la aducción. Para el movimiento de extensión, las referencias óseas son las mismas que de la flexión, solo que se realiza extensión coxofemoral. Para la rotación interna de nuestro paciente, él se va a encontrar excedente. El fulcro va a ir ubicado sobre el centro de la rótula. Nuestro brazo fijo alineado con la línea media longitudinal de la pierna y nuestro brazo móvil va a ir por encima de nuestro brazo fijo y va a seguir el movimiento del paciente. Y para lo que viene siendo la rotación externa, los puntos de referencia son los mismos, solamente va a cambiar el movimiento. Bueno, yo les voy a hablar sobre la rodilla, sobre sus músculos, dónde se originan, dónde se insertan, su goniometría y sumándole lo que es el test de Daniels. Bueno, hay que tomar en cuenta que la rodilla tiene 4 movimientos, que estos son la flexión, la extensión, rotación interna y rotación externa. Primero les voy a hablar sobre los músculos que intervienen al momento de realizar un movimiento de flexión. Bueno, ahora voy a hablar sobre los músculos que participan a la hora de realizar un movimiento de flexión de la rodilla. En total son 8 músculos. Un músculo que participa a la hora de realizar este movimiento es el músculo sartorio, que este tiene su origen, se origina de un tendón redondo de la espina ilíaca anterior superior y de la mitad superior de la incisura entre la espina ilíaca anterior superior y la espina ilíaca anterior inferior. Este músculo se inserta en la cara medial de la tibia, anterior al músculo grácil y al músculo semitendinoso. Músculo grácil. Este tiene su origen en la rama inferior de la pubis y se inserta en la diáfisis medial a través del tendón de la pata de ganso de la tibia. Otro músculo que participa a la hora de realizar un movimiento de flexión de rodilla es el bíceps femoral. Este tiene 2 orígenes, se divide en cabeza larga y cabeza corta. La cabeza larga se origina en la tuberosidad del isquio y la cabeza corta en la línea áspera del fémur. Este músculo se inserta en la cabeza de la fíbula, específicamente en la cara lateral. Y bueno, continuando con los músculos que intervienen a la hora de realizar un movimiento de flexión de la rodilla, está el músculo semimembranoso. Este músculo tiene su origen en la parte superolateral de la tuberosidad isquiática y por una expansión lateral en la parte adyacente de la rama del isquio. Este músculo se inserta en el cóndilo medial de la tibia, en la fosa intercóndile del fémur, el cóndilo externo del fémur y en el ligamento popliteo oblicuo. Otro músculo que participa también en este movimiento es el músculo semitendinoso. Este tiene su origen en la tuberosidad isquiática, que forma parte de la pelvis, y su inserción se inserta por debajo del tendón del músculo sartorio y por debajo del músculo grácil. El músculo semitendinoso, el sartorio y el grácil forman lo que es la pata de ganso.
El músculo plantar, este músculo tiene su origen en la región femoral posterior y este músculo se inserta en el hueso calcáneo. El músculo popliteo, este músculo se origina en la superficie posterior de la tibia de forma superior y se inserta en la cápsula articular fibrosa de la articulación de la rodilla. Y para finalizar, con estos músculos que participan a la hora de realizar este movimiento, tenemos el músculo gastrocnemio, o también conocido como gemelos, que este músculo tiene su origen, tiene dos orígenes: en la cabeza lateral, que se origina en la cara posterolateral superior del cóndilo lateral del fémur, y la cabeza medial, que se origina en la cara posterior del cóndilo medial del fémur y la cara poplitea del cuerpo del fémur. Este músculo se inserta en la cara posterior del calcáneo mediante el tendón calcáneo o el famoso tendón de Aquiles. Bueno, ahora voy a hablar sobre los músculos que participan con la extensión de la rodilla. En total son 4 músculos. Comenzamos con el recto femoral, que tiene dos orígenes. Este músculo tiene dos orígenes, uno en la espina ilíaca anterior inferior y otro en la fosa supraacetabular. Este músculo se inserta en la rótula y forma, junto con el vasto externo, el vasto interno y el vasto intermedio, el músculo cuádriceps femoral. Otro músculo que participa en este movimiento es el vasto lateral, que este músculo se origina en la cara lateral del gran trocánter, de la tuberosidad glútea y del labio lateral de la línea áspera. Este músculo se inserta en la base de la patela a través del tendón del cuádriceps. Otro músculo que participa también en el movimiento de extensión de la rodilla es el vasto medial. Este músculo tiene su origen en el cuello anatómico del fémur y en el labio medial de la línea áspera. Y este músculo se inserta en la base de la patela a través del tendón del cuádriceps femoral. El vasto intermedio. Este músculo se origina en la cara anterior del fémur, específicamente en los 2/3 proximales de su cuerpo. Y este músculo se inserta en el cóndilo lateral de la tibia. Y para finalizar, tenemos dos movimientos más, que es el movimiento de rotación interna y rotación externa. Los movimientos de rotación interna trabajan 5 músculos, que es el músculo semimembranoso, el semitendinoso, el músculo grácil, el sartorio y el popliteo. Estos 5 músculos ya se los mencioné anteriormente, donde se originan y donde se insertan. Y en el movimiento de rotación externa solamente trabaja el músculo bíceps femoral, que de igual manera ya se los mencioné su origen y su inserción. Como ya sabemos, en el grado 5, el músculo se contrae y efectúa el movimiento en toda su amplitud con una resistencia máxima. En este caso le dijimos al paciente que se posicionara en decúbito prono con los brazos estirados y los pies sobresaliendo de la camilla, en este caso en una cama, flexionando la rodilla a 45 grados. En el grado 4 el músculo también se contrae y efectúa el movimiento completo con una resistencia manual un poco más moderada. De igual manera le dijimos al paciente que siguiera en la misma posición, flexionando la rodilla a 45 grados. En el grado 3, el músculo puede efectuar el movimiento. Entonces lo que aplicamos fue una única resistencia y decirle al paciente que siga con el ejercicio, pero una sola repetición. Ahora le pedimos al paciente que se coloque en decúbito lateral con la extremidad que se va a examinar por encima y sostenida. La pierna contraria se flexiona.
En el grado 2, el músculo se contrae y efectúa todo el movimiento, pero en esta ocasión sin resistencia. Ahora le pedimos al paciente que se coloque en decúbito prono, con los brazos estirados, los pies saliendo de la cama o camilla y con la rodilla examinada, flexionada. Y bueno, finalizando con el grado 0, no hay respuesta muscular, es decir, que hay ausencia de contracción. Y bueno, ahora vamos a revisar la valoración con un goniómetro, empezando con los movimientos de flexión y extensión. En este caso vamos a comenzar con flexión. El paciente se colocará sentado en la camilla con flexión de rodilla de 90 grados. Y también se colocará una almohadilla por debajo del hueco popliteo. Se colocará la parte que indica el eje del goniómetro en la parte externa de la interlínea articular. El brazo fijo se posicionará paralelo al fémur en dirección al trocánter mayor y el brazo móvil se colocará en dirección al peroné, específicamente en dirección al malleolo externo. Le pedimos al paciente que realice una flexión máxima de rodilla, tomando en ese momento la medida, y podemos ver que este movimiento tiene una amplitud entre 135 y 145 grados. Bueno, ahora vamos a revisar la valoración de la rodilla, pero ahora con un movimiento de extensión. En el caso de la extensión, el paciente realizará una máxima flexión y extenderá la rodilla. Este movimiento tiene una amplitud de 0 grados. Bueno, la articulación del tobillo consta de 8 movimientos, los cuales son flexión plantar, la dorsiflexión, la inversión del pie, la eversión del pie, la flexión del dedo, extensión del dedo, pronación del pie y supinación del pie. Bueno, voy a comenzar hablándoles sobre los músculos que intervienen a la hora de realizar un movimiento de flexión plantar del tobillo. Bueno, voy a comenzar repitiéndoles los que les dije sobre el músculo gastrocnemio o gemelos, dónde se origina y dónde se inserta. El origen del músculo gastrocnemio tiene dos cabezas, cabeza lateral y cabeza medial. La cabeza lateral se origina en la cara posterolateral superior del cóndilo lateral del fémur y la cabeza medial en la cara posterior del cóndilo medial del fémur, en la cara poplitea del cuerpo del fémur. Este músculo se inserta en la cara posterior del calcáneo mediante el tendón calcáneo o tendón de Aquiles. El músculo sóleo. Este músculo se origina desde la línea del sóleo de la cara dorsal de la tibia. Y este músculo se inserta en la parte posterior del calcáneo como que forma parte también del tendón de Aquiles. Otro músculo que participa en la flexión plantar del tobillo es el músculo tibial posterior. Este músculo tiene origen en la parte lateral posterior de la tibia, 2/3 proximales de la parte medial del peroné y la membrana interósea. Este músculo se inserta en la tuberosidad del escafoides, cuneiformes, del primer y tercer cuneiforme, y del segundo al cuarto metatarsiano. El flexor largo de los dedos. Este músculo tiene su origen en la parte media de la superficie posterior de la tibia y se inserta en la base de las falanges de los dedos del segundo al quinto dedo mediante 4 tendones a la superficie plantar. Bueno, y ahora voy a hablarles sobre los músculos que participan en la dorsiflexión plantar del tobillo. Entre los músculos que participan en la dorsiflexión del tobillo tenemos el tibial anterior. Este músculo se origina en el cóndilo lateral y la mitad proximal de la tibia y la membrana interósea. Este músculo se inserta en la superficie plantar del cuneiforme medial y la base del primer metatarsiano.
El extensor largo de los dedos. Este músculo se origina en el cóndilo lateral de la tibia, en la parte anterior proximal del peroné y la membrana interósea. Este músculo se inserta en las falanges medias, distal de los dedos del segundo al quinto dedo, mediante 4 tendones que se unen a las superficies dorsales. El extensor largo del dedo gordo. Este tiene su origen en la parte media de la superficie anterior del peroné y la membrana interósea. Este músculo se inserta en la base de la primera falange distal. Ahora voy a hablar sobre los músculos que participan en el movimiento de inversión del pie. Aquí ya mencioné algunos orígenes y inserción de algunos músculos, como el del tibial anterior, el extensor largo de los dedos, el tibial posterior. Y bueno, el flexor largo de los dedos, este músculo tiene su origen en la parte media de la superficie posterior de la tibia. Posterior de la tibia. Este músculo se inserta en la base de las falanges del segundo al quinto dedo mediante 4 tendones a la superficie plantar. Otro músculo que interviene a la hora de realizar este movimiento son los músculos peroneos. Este músculo tiene su origen en 2/3 inferiores de en la superficie lateral del eje del peroné y en los septos intermusculares anterior y posterior de la pierna. Este músculo se inserta en los metatarsianos. Bueno, ahora voy a hablar sobre los músculos o el músculo que participa en la eversión del pie. El único músculo que participa son los músculos peroneos o fibulares, que este músculo, como acabé de mencionar, tiene su origen en 2/3 inferiores de la superficie lateral del eje del peroné y los septos intermusculares anterior y posterior de la pierna. Y este músculo se inserta en los metatarsianos. Bueno, ahora voy a hablar sobre los músculos que participan en la flexión de los dedos del pie. Estos músculos son 5 músculos, que son el gastrocnemio o gemelos, el sóleo, el tibial posterior, el flexor largo de los dedos y el flexor largo del dedo gordo. Los músculos que participan en la pronación del pie, en el movimiento de la pronación del pie, son el tibial anterior, tibial posterior, el flexor largo de los dedos, los dos músculos flexores, flexor largo de los dedos, flexor largo del dedo gordo, y los músculos peroneos, o también conocidos como músculos fibulares. Y bueno, para finalizar con el último movimiento, voy a hablar sobre los músculos que participan en la supinación del pie, que estos músculos son el tibial anterior, tibial posterior, los músculos flexores, flexor largo de los dedos, flexor largo del dedo gordo, y de igual manera los músculos peroneos o los músculos fibulares. Bueno, ahora vamos a hacer una valoración del tobillo a través del test de Daniel. Como ya sabemos, el test de Daniel está constituido por 5 grados, de 0 a 5 grados. 0 es cuando no se encuentra una respuesta muscular y 5º grado cuando el músculo se contrae y efectúa el movimiento en toda su amplitud con una resistencia máxima. Como acabamos de mencionar, el 5º grado es cuando el músculo se contrae con una resistencia máxima. Aquí le dijimos al paciente que realizara unos movimientos de flexión plantar y realizara 25 repeticiones para poder valorar la resistencia. En el 4º grado, el músculo se contrae y efectúa el movimiento completo con una resistencia moderada. Aquí le dijimos al paciente que realizara unos ejercicios de movimiento flexión plantar de 2 a 24 repeticiones. En el 3º grado, el músculo puede efectuar el movimiento en contra de la gravedad como una única resistencia. Aquí le dijimos al paciente que realizara el mismo movimiento, solamente elevación del talón, una sola repetición.
En el grado 2, el músculo se contrae y efectúa todo el movimiento, pero sin resistencia, porque este ya no puede vencer la gravedad. Aquí elegimos al paciente que hiciera unos movimientos de flexión y extensión. En el grado 1, el músculo ya se contrae, pero esta vez ya no hay movimiento. Aquí solo realizamos palpaciones en el tendón de Aquiles para seguir con la valoración. Bueno, y para finalizar con el grado 0, es cuando ya no hay una respuesta muscular o la ausencia de una contracción. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la valoración del tobillo con su movimiento de dorsiflexión y flexión plantar, o también conocido como plantiflexión. Bueno, se coloca el goniómetro, el punto de eje, en el apófisis estiloides del quinto metatarsiano. El brazo fijo se ubica a lo largo de la pierna y el brazo móvil al pie de nuestro paciente. Vamos a colocar el pie de nuestro paciente en una posición neutra. En este punto vamos a buscar los grados de dorsiflexión. Los grados de dorsiflexión son máximo 25 grados. Ahora vamos a regresar el pie de forma neutra de nuestro paciente para buscar los grados de flexión plantar o plantiflexión. Y en el movimiento de flexión plantar son máximo 45 grados desde la posición neutra.